página Lamed Zain ¿Estamos? Kusari. Comenzamos. Hola señores, página Lamed Zain el Kusari. Miren señores, lo que vamos a estudiar hoy es un poquito radical. Estamos estudiando la parte 2 del libro del Kusari. Es ya el nivel avanzado. Después de Sukkot volvemos a la parte 1, es más avanzado. Pero ahora estamos en la parte 2 en algunos highlights. Y ahora había una siguiente cuestión. La pregunta era, ¿por qué la presencia divina está solo en la tierra de Israel? Puede ser en la tierra de Israel. Respuesta, porque es como la tierra apropiada para que el viñedo va a crecer, ¿cierto? Hay que ser la planta cierta, en el lugar cierto, con el trabajo cierto. El pueblo cierto, en la tierra cierta, con la Torah cierta. ¿Cierto? O como el slogan siempre dice, el pueblo de Israel en la tierra de Israel de acuerdo con la Torah de Israel, nuestro ideal. ¿Cierto? Así está escrito acá. Esto deja margen a entender que la tierra de Israel es solo un instrumento para que el pueblo de Israel va a ser un pueblo especial. De la suma, ¿cierto? ¿Cierto? Libro del Kusari, no. Mira, la tierra de Israel es una entidad per sí, con espiritualidad dentro de sí. ¿Cómo se ve esto? Se ve que la tierra recibió Shabbatot. La tierra tiene Shabbat. La Shemitah es un Shabbat de la tierra. Y que todas las fiestas dependen de la tierra. Escribe el Rambam que nosotros sabemos que nunca van a dejar de existir judíos en la tierra de Israel. ¿Cómo? Porque para ver que Kiddush HaKodesh, para el mes ser santificado, hay que haber judíos en Israel que van a recibir esto, que hay un mes nuevo. Si no va a haber mes nuevo. Si no va a haber mes nuevo, no va a haber Yom Kippur. No va a haber tiempo, no va a haber fiestas, no va a haber nada. Terminó la Torah. Por tanto, desde el Rambam en los leyes de Kiddush HaKodesh sabemos que nunca van a dejar de haber judíos acá. Pero digo que gustaría más que esto. Un segundito. La propia tierra tiene Shabbatot. Y todos los Shabbatot dependen de la tierra. Ahora mira, hay una parte muy muy larga acá que probablemente vamos a estudiar así. ¿Cierto? Porque no podemos extender más que esta clase. Tenemos más 2 clases de cosas, yo creo, hasta que vamos a volver a la primera parte. En otras partes. Entonces, vamos a ver. ¿Tienes preguntas hasta ahora? No, era más la clarificación de los sabios, de los judíos que estuvieron aquí para santificar en esto. Si no me acuerdo, decía de que tenían que haber judíos que vinían directamente no para santificar. El Sanedrín santificó Hillel Asheni, Hillel segundo, santificó todos los meses desde su época hasta el año 6000. Pero hay que haber alguien que va a recibir este nuevo mes. Esto alguien tiene que estar en la tierra de Israel. ¿Por qué? ¿No es nuevo mes en otro lugar? El Rambam y el Kusari caminan muy juntos acá. Y la idea es muy radical. La idea es la siguiente. Voy a decir la idea, después voy a decir qué está escrito acá, después voy a intentar leer una otra cosa. ¿Cierto? ¿Está claro? ¿Bueno para ustedes? La idea es muy simple. El tiempo solo existe o solo tiene significado en la tierra de Israel. No, terminó la idea. El tiempo depende de la tierra de Israel. El Shabbat depende de la tierra de Israel. Si no hay Shabbat en la tierra de Israel, no hay en otro lugar. No solo esto, todos los lugares dependen de la tierra de Israel. Y ahora vamos a explicar de qué estamos refiriendo. Supongamos que estamos ahora en el Shabbat en la tierra de Israel. En Latinoamérica, ¿qué día que es? No, aún es el viernes, por la tarde, ¿cierto? Aún no llegó el Shabbat. El Shabbat va a llegar 6 horas después, ¿cierto? Sí. Más o menos. Sí. ¿Y en China cuándo va a llegar? Llegó. Más 6 horas, no. 6 horas después. 12 horas después de Latinoamérica, 18 horas después de Israel o 6 horas antes de Israel.
Decidan. ¿Cuándo el Shabbat va a empezar? Ok. El Shabbat en China está 18 horas después del Shabbat de Israel o 6 horas antes del Shabbat en Israel. Tendría que ser Antes, começa antes. Después, Antes, ¿quién dijo? ¿Por qué? Después. ¿Por qué? Porque primero llega en Israel eso. ¿Por qué? En Chile son 6 horas antes. Ah, pero- Shabbat, ¿dónde empezaste el día? Pero, ajá. Ay, el ¿qué? meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich es Existe hoy en día una línea opuesta al meridiano de Greenwich, más o menos, que es la línea internacional de los días, ¿no? De la fecha, ¿no? En esta, hasta un día, un metro para acá es un día, el otro metro para acá es otro día. Hasta acá se dijo que estamos en el mismo día y hasta acá decimos que empieza el próximo día. Son 9 horas de la mañana, son un rato, del miércoles en esta parte y 9 horas de la mañana del jueves en el otro lado. ¿Claro? Quien camina de barco así o de avión pasa por el medio del Pacífico va a cambiar de día. Va a tener un día más o un día menos. Lo que te hace una serie de cuestiones interesantes. Por ejemplo, si una persona sale en el domingo de Estados Unidos, no, perdón, sale en el viernes en Estados Unidos, pero llega en China en sábado. ¿Se transgredió el Shabbat en el avión o no? Sí. En avión no se pone. No se viaja simplemente. Un bebecito que nació en China en el domingo llega en Estados Unidos, pasa un día, ¿cierto? Va a tener un día, no, un día menos. Sí. Perdón, un día menos. Sí, sí. Un día menos. Un chico que nació en Estados Unidos, ¿cierto? Nació en el domingo, Sí. Sí. ¿cierto? O sea, Ah, no, el opuesto. El chico nació el domingo en China. Sí. ¿Cierto? Va para Estados Unidos, sí. volvió muchas horas, ¿cierto? Sí. Ganó un día. Sí. Sí. Su octavo día de vida va a ser en el Shabbat. No. Pasaron 7 días de 24 horas desde que nació, pero ya es su octavo día de vida. ¿Se hace el Brit Milá en el Shabbat o en el domingo próximo? En el 9º día que pasó de su cumpleaños o en el octavo día de vida. Una serie de preguntas así interesantes. Sí, es bien moderno. O Yom Kippur, no tan modernas está acá en el Kusari, todo eso está acá. Ah, ¿eh? Llega el Kusari, tenemos un problema cuando empieza el Shabbat. Dijo el proverbio, el Kusari, no, Yotet, ¿cómo así el Shabbat depende de la tradición? Los días empiezan en China, porque es el inicio de la humanidad que habita en lugares habitables. Se acá el grupo, ¿cierto? Y usted está acá más o menos. Chile está acá más o menos, digamos. ¿Cierto? América no existe. Como todos saben, América no existe. Entonces, no está muy bien. Vamos a hacer de otro modo para quedarse más claro. Israel es el centro, ¿cierto? Acá está Israel, en el centro del mundo, ¿cierto? Acá estamos nosotros. Acá está Chile. Acá empieza el día. Va caminando hasta que termine el día. El próximo día empieza también acá. ¿Cierto? ¿Por qué en China y no en Japón? Porque Japón no existía en la época. No era conocido. En la Edad Media nadie sabía que existía el Japón. Marco Polo dijo que escuchó en China que había el Japón. Entonces el mundo empieza en China. Si el mundo empieza en China, acá empieza el día y va caminando. Digo, a ver, no. El Shabbat empieza acá. Digo, a ver, no, el Shabbat empieza acá. ¿Cómo así empieza acá? Respuesta 1. La realidad es que ¿por qué decidimos que el día empieza acá? Porque acá que inicia el Yishuv, acá que empiezan las personas a habitar. ¿Quién dijo que es verdadero? Cuando Dios creó el mundo,
¿Cuándo fue el primer Shabbat? Y fue no día, y fue noche, y fue día 1, ¿cierto? Entonces cuando Dios empezó, dijo, y fue el miércoles, por ejemplo. Fue noche, fue día, entonces, ¿cuándo empezó? Cuando el sol se... ¿Cierto? ¿Cuándo empezó el Shabbat? Cuando el sol se escondió, ¿a dónde? En Israel. ¿Se recuerdan que el Gan Eden era en Israel? Sí. Entonces acá empezó el Shabbat. De acá empezó el primer Shabbat, ¿cierto? Shabbat, acá es Shabbat. Acá es Shabbat y va avanzando. ¿Qué ocurre con toda esta parte del mundo? Pero el sábado ya empezó acá antes, ¿cierto? Voy a ser muy exacto. El sábado empezó acá. Pero el Shabbat empezó acá. El Shabbat significa que el tiempo tiene sentido. Que el tiempo no es una sucesión de momentos. Una hormiga también se pasa el tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido del tiempo para una hormiga? Ninguno. Esas son las estaciones. Pero los años de tierra no hacen sentido. Para nosotros el tiempo tiene sentido. Entonces, si voy a decir cuál es el día donde empieza acá. Ya era medianoche del sábado, cuando empezó el Shabbat acá. Entonces, ¿cómo voy a decidir dónde empieza el día? Respuesta: no hay respuesta, no es relevante. ¿Por qué no es relevante? Porque es una cuestión humana. Decida dónde deseas. Pero el tiempo empieza con el Shabbat. El tiempo empieza con el día 1. Empieza con la noche. Sí, empieza con la noche. Sí. ¿Dónde? En Israel. Israel. ¿Dónde vamos a poner la línea de la fecha? Porque... Si vamos a poner en Jerusalén, vamos a tener un problema, ¿cierto? Sí. ¿Quién está en esta clase y es Shabbat? ¿Quién está en la otra clase es domingo? No va a funcionar, ¿cierto? ¿Dónde vamos a poner entonces la línea? Es imposible poner la línea de los días en Israel. ¿Están de acuerdo? Sí. Si vamos a poner la línea de los días en Israel, vamos a tener un enorme problema, ¿cierto? Hay que ponerlo en algún lugar que no molesta a nadie, ¿cierto? ¿Dónde vamos a ponerlo? Respuesta: no interesa. ¿Dónde quieres? ¿Por qué? ¿Cómo así? Tú tienes que decidir si acá es Shabbat o no Shabbat. Respuesta: no. El Shabbat es solo en la tierra de Israel. Todo el resto del mundo tienes que hacer alguna cosa que sea como Shabbat, para recordarse de cómo es el Shabbat acá. A partir del momento que vamos a decir, que los sabios van a decir, ok, el mundo empieza acá, pues el mundo empieza acá, entonces el Shabbat empieza acá, retroactivamente va a ser Shabbat acá. A partir de ahora va a ser Shabbat también acá antes de Israel. Va a ser una mitzvah de la Torah, cumplir el Shabbat en China, para recordarse de cómo se hace el Shabbat en Israel. ¿Claro? En otras palabras, no hay mitzvot afuera de Israel. Solo quitarte. Solo un recuerdo. ¿Dónde se explica esto? Masifri, Midrash Agadaha, de Parashat Ekev. Vean Shemot Shmuel. Rashi en el Humash, Ramban en el Humash. No sé. Cuando ustedes van al exilio, por favor, continúan cumpliendo mis mitzvot para no se olviden de cómo son cuando van a volver a Israel. ¿Cómo está escrito en el Yao? Sigue la opción. Pongan por favor márquelas para recordarse de cómo guardarlas para llegar. Ahora, díganme si no es radical lo que está escrito acá. No le hemos visto, pero está escrito todo esto acá. ¿No es radical? Es muy radical. Sí. Entonces, ¿por qué hay 2 días de Yom Tov en Kutzlar? No, porque no saben cuándo empezaron en los Chodesh. Pero si es Zahor y no es como... No, es de la Torah, ¿cómo así? La Torah manda a cumplir todo. La pregunta es ¿por qué? Una vez que es una especie de recuerdo, entonces, ok, pues te vas a poner el tiempo acá, mira su poco. De esto por acaso surgió una cuestión moderna. Cuando los alumnos de la Yeshiva de Mir huyeron de Lituania para China en la Segunda Guerra Mundial, parte de ellos se fue de China para Japón. Y los que estaban en Japón preguntaron a la Rabarota Rashid acá, en José ¿qué hacer? ¿Cuándo es el Yom Kippur? Uy, fue un balagán.
de Rabbanut Rashi dijo que la línea empieza después de Japón. El Hazon Ish dijo que la línea termina en China. La pregunta es por qué. Hay en esto muchas ideas. En primer lugar, China no es así. China es así, ¿sabe, no? Algo así. ¿Dónde se pone la fecha? La línea. ¿Acá, acá, acá o acá? ¿O acá? Entonces, hay acá 4 ideas centrales, principales. La primera idea digo el siguiente. Una vez que está escrito en el Kusari que el fin del mundo es en China, en la costa de China, entonces, ¿dónde es la línea de los días? Respuesta, en el fin de China. Y Japón, problema de los japoneses. Se le debe de Hazon Ish. Segunda idea. Porque el Shabbat no entra en China cuando aparece la noche en China. Entra. Pero el primer Shabbat no entró en China cuando entró la noche en China. El tiempo tiene relevancia. ¿Por qué él tiene relevancia en Israel? Es Pero decir, pero si empieza en el día y El la sábado noche entró en llega- China. La noche llega en China antes que en Israel, de ese primer día que viene Israel y empieza luego el Shabbat esa noche, porque no empieza en China. Hoy en día, el día empieza en China. Y la noche también. El Shabbat empieza en China, sí. La noche empieza en China. De acuerdo con esta idea. La relevancia que empieza el día en China es solo porque el día empieza en Jerusalén. Rab, es decir que Israel es el marco de referencia para el tiempo. Para el valor del tiempo, sí. Para el tiempo. Y Sí, las, el tiempo y no las es nada. y las fiestas. El tiempo está nada que mirar la segunda idea. La segunda idea digo el siguiente. Escucha, ¿por qué el Kusari dijo que el fin del mundo es China? Porque es el lugar habitado. Hoy en día que hay Japón. Entonces, ¿dónde es el fin del mundo? En Japón. La cuesta de Japón va a ser el fin del mundo. ya no hay más islas. Ah, pero el problema tenemos también América. Quizás vamos a poner el fin del mundo en América. No. Tienes Australia. Australia. Australia no existía. En Brasil. Mira, ¿qué es Brasil? Pero ahora sí. ¿Dónde es Brasil? No sabemos. Esa es la segunda idea. Tercera idea. ¿Cómo resume la segunda idea? No la entiendo. Japón. Una vez que el Kusari está diciendo el fin del mundo habitable, habitable, pero hoy en día es Japón. Entonces Japón. Tercera idea. La que yo creo. Vamos a hacer el meridiano opuesto a Jerusalén. Una vez que el tiempo es relevante en Jerusalén, vamos a hacer el meridiano opuesto a Jerusalén. Es el medio del Pacífico, no es tan mala la idea. Esa tercera idea. Cuarta idea. No hace diferencia. Preguntar a los Goyim dónde les esperan la línea y va a ser nuestra línea también. La línea internacional de la fecha va a ser la línea también para el Shabbat. Son 4 ideas. Las 4 están basadas en el mismo principio del Kusari, que es el segundo que habló del tema. Pero es irrelevante cuánto tiempo es didáctico. ¿Qué importa cuándo empieza, cuándo se acaba? Porque el Shabbat es solo para Israel. El Entonces, Shabbat es el tiempo absoluto. lo demás no importa cuándo lugar La del verdad no tiempo. importa. Y por esto podemos poner donde deseamos. En la costa Sí. de China o de Japón, Da igual. o en el medio del Pacífico, o donde vamos a decidir. Da igual. Esto no importa, no es exacto, porque en la práctica hay una gran discusión. En la Segunda Guerra Mundial había personas que dijeron que hizo que de acuerdo con la Rabbanut, Japón era el mismo día de Israel, el ayuno. ¿Y quién hizo de acuerdo con el Hazon Ish? Ayunó un día antes. No, un día después, perdón. Antes, después, miércoles, jueves, da igual. No, esta es la idea central. Pero en la práctica es de la Torah ayunar un día antes y un día después, de acuerdo con lo que vamos a decidir. Hay que decidir, pero después que decidimos, No, de es de la Torah la fecha. la Torah. ¿Qué fecha? La fecha que vamos a decidir de acuerdo con la línea que vamos a poner es una fecha de la Torah también. Hacer el Shabbat en aquel lugar. ¿Cómo vamos a decidir? 4 ideas de cómo vamos a decidir. Nada que ver. En cualquier lugar de dónde. Del mundo no, de Israel. Esa es otra opción. Que la línea
se cambia en Israel, pero entonces va a estar un problema. ¿En qué calle de Jerusalén va a cambiarse la línea? No, tendría que ser al final de la tierra de Israel, en el Gebul de Mizrach o Las grandes. Podría ser. Pero no hay una idea así en el judaísmo. ¿Por qué no? Se supone que es Israel, entonces sería Será un una poquito cama de complejo. Israel, ¿no? Será un poquito complejo de hacer. Por esto, Adam Rishon estaba en Jerusalén cuando empezó el tiempo. Porque anda en el monte del tiempo. Por tanto, si ya es para hacer alguna cosa, es el monte del tiempo para un lado y el monte del tiempo para el otro. Digamos, el Shabbat empieza en el monte del templo, va yendo para Jerusalén occidental. 24 horas después, el Shabbat llega en Jerusalén oriental. No parece una buena idea, ¿cierto? ¿De acuerdo? Se terminó el asunto. El primero que habló de esto, Balamaor, de los Bionim, que explica así la Gemara, que dijo que si la luna, se ve la luna antes de la medianoche, se sabe que ella nació en el día anterior. ¿Por qué? Porque si se ve la luna acá en la medianoche, antes de medianoche, en el Gemara de Rosh Hashanah, se sabe que ella nació por el Rosh Chodesh 6 horas antes en China. Pero es tarde. ¿Cómo? Es tarde, cuando ya ves la luna es tarde. Es un cálculo astronómico. Pues de él depende hasta cuándo tú puedes decir. ¿Hasta cuándo tú puedes decir Birkat HaChodesh, la Birkat HaLevana? Que es 15 días, mitad del tiempo entre un molad y el otro. Y para saber si vamos a hacer los Chodesh, se puede caer de este día o no. Es parte de los cálculos fijos del Beit Din para saber si los testigos están ciertos o no están ciertos. El Ramá se dijo que esto es el Soda Ibur, es el secreto del Ibur, el secreto de la Torah. ¿Cómo hacerlo exactamente a la cuenta? Por ejemplo, No esperaban estudiar esto en el Mahón, ¿eh? Digan la verdad. yo había escuchado, creo que Rambam dice de que uno está perdido en una isla, de a qué día va a ser Shabbat si no sabe la fecha. Digo, ahí no tiene Israel, para que los Hazamis de Israel, para Sí, que sí. el Shabbat. Es otra cosa. Pero Él no ¿cómo puede está hacer conectado? trabajos en ningún día, solo lo que es necesario para vivir en aquel día. Pero ¿cómo es de que se puede Es no, un ¿cómo es que lo caso- santifique? Que está es un permitido caso que lo extremo. santifique. Sí, pero ¿cómo está permitido que lo santifique? Nuestros sabios instituyeron que va a santificar uno de los días para no se olvidar de cómo es. Ah, como Sarkor igual, ok. Pero no puede hacer trabajos en todos los días. Afuera lo necesario para que no va a morir. Claro, se conocía el ciclo del método. Si se conoce también que es astronómico, cuándo empieza y cuándo se acaba, y no sé qué, ¿por qué debería testificar los testigos? ¿La mitzvah de la Torah? Por más que conocemos Ah. todas las cuentas, Solo nosotros con- hacemos el mes de acuerdo con los testigos. Pero se sabía. Sí. Solo que se Pero si estaba todo nublado, entonces no interesa cuánto tú sabías. No, pero se sabía astronómico. Se le calcula la mitzvah del Beit Din de calcular Sí. para saber si los testigos están hablando verdad. Y nuestros sabios, mismo hoy en día que perdemos una buena parte de estas cuentas, hay cálculos fabulosos en el Rambam, etc. Entonces, de ejemplo, el tiempo del ciclo lunar de Dalet Tafkut Tzadik Vav, partes que son de, ¿cómo se llama? 996 partes de 1200 de hora, no fuera 15 días, 12 horas y estas partecitas. Es un cálculo muy exacto, tan exacto que aún está a 0.000, no sé, a 20 años atrás, no, a 30 años atrás estaba 0.0003 milímetros de grado, segundos de grado, milisegundos de grado del cálculo de NASA. Aún estamos esperando que NASA va a rectificar sus cálculos, pero y llegar a la verdad, pero todo bien, Está muy exacto. funciona. Porque los cristianos Funciona tienen hace dos mucho tiempo. historias. Es parte de los cálculos, hay otros cálculos. Sí.
que creo que están como, creo que está la del sector aramita, que hay cristianos que están en Jerusalén, que están the Jewish Quarter, el cuarto, ¿cómo dice? ¿Cuarto? Cuarto árabe, cuarto judío y el cuarto, ¿cuál es el otro de los cuartos que se llama? Armenio. Armenio. De que ellos tienen otro calendario y su calendario está, o sea, si aquí todos los cristianos guardan 2026, ellos son como 2000, como 1980, una cosa así. Sí, los moros también, están en 1600. No, vamos a ver, esto es discusión entre los cristianos, no sé. Todo. Mira, vamos a ver si está escrito esto. Kaf. Amar a ver, el inicio del Shabbat es del Sinai. ¿Lo pensaron en esto? El Shabbat, como Shabbat, empezó ¿dónde? Sí, Sinai. En Sinai. Empezó también en Aquí Bereshit. donde Aruf, que decía el man. Velot y también este Shabbat era Meshachakala Hashem, Meshajarei Sinai, Bedregazo Marav. Solo empieza el Shabbat. ¿Para quién está entrando el Shabbat? Para él. Después del Sinai, para el oeste. Acá más entrada después, para quien está por debajo de la tierra. La tierra es redonda, ¿sabían? El Rebbe de Leví sabía de esto en el siglo XI. Los europeos no sabían, pero el Rebbe de Leví sabía. Después va a llegar a China. El primero Shabbat empezó en China después. ¿Qué era Shabbat de Sin? Entonces el Shabbat debería empezar en China, 18 horas después. Porque debe ser videos de Kriut, etc. Entonces, ¿por qué no es así? ¿Por qué Sinaí se parece a la palabra China? Sinaí. Sinaí se refiere a Sinaí, China. Sí, en China. No sé. Muy parecida. Buena pregunta. ¿Dónde está el 49 en la próxima página? Acá vamos a Eretz Israel como Torah. La intención es que el tiempo empieza de Eretz Israel, que es el lugar de la Torah. No me he puesto por ahora también en el Shabbat. Ese es el lugar de donde Adam Arishon fue bajado del Gan Eden para Israel en la noche de Shabbat. De él empezó la cuenta de los años del mundo después que fueron creados. ¿Se recuerdan de esta en la primera parte? De acá empieza, en los días también. A mí Intona también empezó a decir nombre para los días. Hasta entonces los días no tenían nombre. No tenían sentido. Y cuando se habitó la tierra y se juntaron las personas y todo tipo de sociedades, entonces empezaron a llamar los días por los días que Adam Arishon llamó. Es por eso que las personas no discuten cuáles son los días de la semana desde siempre. Es interesante que no hay muchas discusiones de cuáles son los días de la semana, que son 7 y que son estos. Sí. Por entrar el Shon, en este lugar fue creado, en la tierra de Israel fue creada la primera luz y después del sol. El sol fue creado en la tierra de Israel, ¿sabían? Claro, primero es la luz y luego después el sol, el cuarto día. Sí, el cuarto día. De Shaka, el sol se puso de inmediato y fue noche. Y fue noche y fue día. Empezó la noche, empezó el día. Y no habla con de estos que dicen que el día empieza del día y no de la noche, no es el asunto, ¿recuerdan? Ahora, en la próxima página, donde está el 59, verá otra Adam Shokat vio Eretz Israel de carácter al Shabbat. Adam Arishon vio el sol se poniendo, Sí. Sí, poniendo, y lo llamó de Shabbat. Cheguia vio Eretz Israel, estaba en Israel. Cheguia lo otro show, Hachmonas Shot. Para el lado opuesto del globo, de él llegó después de 18 horas. Y esto fue y era noche, en el inicio de China. Y entonces en el fin de China también se llamaba Shabbat. Eso fue el fin de llamarlo de Shabbat. ¿Por qué? Porque de la costa de China hasta Israel no podemos decir que es por detrás de Israel. Tenemos que decir que viene antes de Israel. Está a este de Israel.
¿cierto? Sí, Lo que está acá, no se puede decir que ven después, no se puede decir que hace así, ven después, hasta acá. Una vez que es la parte habitable del mundo, está antes de Israel, entonces empezamos de acá. Ven dependiendo de la Torah, pero mira que no es solo en la ley de la Torah esto, la vida natural con que es algo natural. No estamos hablando de algo de la Torah solamente. ¿Quién era el derecho de saber que porque es imposible que no vamos a decidir un lugar donde empiezan los días. No como que lo grave, me da la veró, la camisa del tiempo. Dim la, te saber que la chimida. Si no, nunca va a terminar el Shabbat, ¿cierto? ¿Por qué no? Shabbat empieza acá y continúa hasta el fin. Sí. Nunca va a terminar el día. Todo lugar tiene un lugar a este y un lugar oeste de. Una vez que sabemos que el mundo es redondo, ¿cierto? Desde el siglo XI. etc. O sea, el judaísmo decía que... Y los días fueron dados los nombres de él de acuerdo con la tierra de Israel. Quien está a este de Israel es el día de Israel. Y quien está a oeste de Israel es el día de Israel también. En otras palabras, el día va a ser el día que es el día en Israel. Si es Shabbat, entonces lo que está acá de Israel es Shabbat. Lo que está acá de Israel es Shabbat también. América no existe, ¿cierto? No era habitado. Entonces, por tanto, todo esto aquí va a ser Shabbat. ¿Por qué? Porque en Israel es Shabbat. En otras palabras, todo el tiempo tiene sentido. ¿Por qué? Porque tiene sentido en Israel. El nombre del día sé que la Torah de Israel. ¿Entiendes ahora por qué es de la Torah esto? La Torah dijo que la Torah de Israel es importante. No se puede parecer que hasta acá va a ser la Torah de Israel importante, ¿cierto? Es el centro del mundo. Habitado no geográficamente, pero hay lo que está a este de Israel, pero se relaciona con Israel, entonces es el mismo día. Hay lo que está a oeste de Israel, pero se relaciona con Israel, entonces es el mismo día. Estoy intentando hacer como que ustedes van a desistir de venir a estos encuentros. No es lo que esperaban, ¿cierto? Cuando llegaron al Mojón. Yo escuché una frase de alguien que decía que lo que le gusta del judaísmo es el que tiene respuestas a las preguntas que nunca tuvo. ¿Nunca tuvieron esta pregunta ustedes? Ahora tuvieron. ¿Te le gusta el judaísmo que tiene respuesta a las preguntas que nunca tuviste? Hay que ser loco para venir por acá. Ok. Verova, última línea. Verova va a ser el tiempo que lo está respetando todo y el lugar donde se divide la tierra. Con este show de 8 horas, no menos, no más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque desde 8 horas en el mundo redondo es donde empezó el día, en el primer día de Shabbat. Por esto digo que el Chazon Ish, hay una otra idea, no la cité, que son exactamente 90 grados de Israel. No importa dónde es, en el medio de China va a salir, ¿cierto? Una parte de Siberia va a estar afuera. Es otra idea, que son 90 grados exactos, más o menos acá. De acuerdo, todas las ideas se basan en lo que salí. Lo que problema es cómo se le entiende. והרצון שגליל לכם מהשבת, כי הגליל הטוב 18 שעות, y ya van saliendo del Shabbat también así. Hasta que el sol va a estar en el medio del día acá, y entonces va a terminar este día. Va a llegar en el fin de China, 18 horas después. Ya terminó el día. Era tribu que creaba, todavía que no no podemos hacer, no puedes porque si te ustedes la Guimara. Etc. ¿El Kuzari cómo vería el mundo? ¿Circular o redondo? Circular. Circular. No sé.
¿Pero el judaísmo lo ve circular desde el principio o lo vio en un tiempo plano? Pero no es lo mismo No, ¿por qué? circular con redonda. No sé, buena pregunta. Semicolon. Porque las cuentas no son exactas así, círculo es redondo. Las cuentas necesarias Se son supone que muy tiene un exactas. nombre que es... Ok, vamos solo a terminar 70, del 70 acá. Se aprende, por tanto, que el conocimiento del Shabbatot, de las fechas de Dios, dependen de la tierra que es la herencia de Dios, la porción de Dios. Entonces, ahora me van a entrar a Cocho. Fuera esto que tú conoces, que debe ser como el monte santo de Dios, el portón de los cielos, etc. O sea, la tierra propia es importante. Todo esto viene para probar que no solo la tierra no es solo un instrumento para el pueblo de Israel. La tierra es divina per sí. El tiempo depende de ella. El tiempo, la santificación del tiempo depende de ella. Ok. Y todos deseaban ella, y todos los pueblos deseaban ella, los pueblos también, etc. Pero termina el tiempo y termina mi voz. Dale, Shabbat Shalom. Tuvimos que hacer una clase que nunca tuvimos en el Mago, no creo que es en esto alguna vez. ¿Qué tienes problema? Tiene coraje. ¿Cuándo lo había tenido con él? Porque de cualquier modo todos durmieron. ¿Eh? De cualquier modo todos durmieron. No, estoy todavía asimilando lo que acaba de pasar. Tengo la verdad, ustedes no esperaban escuchar lo que escucharon acá hoy. Está muy buena, muy buena. Toda Roberto. Por la tarde tenemos, ¿no? Ya, dale.